Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Nubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy martes 24 de junio del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales, no sin antes mandarle un saludo a todos los Juanes, a todas las Juanas, a todos, ya que hoy es el día de San Juan. Irán dice que dejará de atacar si Israel lo hace, según los ataques. Siguen los ataques con misiles. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, negó la existencia de un alto al fuego acordado con Israel, tal como anunció el presidente estadounidense Donald Trump. Afirmó que las autoridades iraníes tomarán una decisión a este respecto más tarde. Hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto al fuego ni cese de operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4 horas, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después, anunció en su cuenta de la red social X. Irán dice que dejará de atacar si Israel lo hace, según siguen los ataques con misiles. Corte Suprema de Estados Unidos permite a Trump reanudar la deportación de migrantes a terceros países. La Corte Suprema de Estados Unidos despejó este lunes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude la deportación de migrantes a países que no son los de origen, sin ofrecerle la oportunidad de mostrar los perjuicios que podrían enfrentar en otra victoria para su agresiva búsqueda de deportaciones masivas. Los jueces levantaron un mandato que obligaba al gobierno a dar a los inmigrantes que iban a ser deportados a los llamados terceros países una oportunidad significativa de decir a las autoridades que corrían el riesgo de ser torturados en su nuevo destino, mientras se resolvía un recurso legal. Corte Suprema de Estados Unidos permite a Donald Trump reanudar deportaciones de migrantes a terceros países. Fuerzas Armadas rescatan a 57 militares secuestrados en Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia rescataron a 57 militares secuestrados por civiles presionados por la guerrilla en una zona montañosa del suroeste del país, estratégica para el narcotráfico, cuyo control busca recuperar el gobierno pese a la resistencia de los rebeldes, informó el ejército. Fuerzas Armadas rescatan a 57 militares secuestrados en Colombia. Donald Trump califica de débil el ataque de Irán, pero agradece aviso previo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó agradecimiento a Irán por avisar de su ataque con misiles contra la base estadounidense en Qatar, en el que ningún estadounidense ni ningún qatarí resultó herido. Sin embargo, calificó el ataque de Irán como respuesta muy débil y presumió que 13 misiles fueron derribados antes de que pudieran hacer daño. Donald Trump califica de débil el ataque de Irán, pero agradece aviso previo. Florida rescata a 60 niños víctimas de trata en uno de los mayores operativos de Estados Unidos. Las autoridades floridianas y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos salvaron a 60 niños desaparecidos, presuntamente víctimas de trata en la operación Ojo del Dragón, uno de los mayores operativos de rescate en Estados Unidos, afirmó este lunes el fiscal general de Florida, James Otmer. La operación, que duró 2 semanas en el área de la bahía de Tampa, en el centro de Florida, también dio por resultado 8 detenidos, quienes afrontarán cargos por tráfico de personas,
negligencia infantil, posesión de drogas y narcotráfico, detalló la oficina del fiscal. Florida rescata a 60 niños víctimas de trata en uno de los mayores operativos en Estados Unidos. Revelan 2 intentos de eliminar a Volodymyr Zelensky. Basil Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, ha revelado este lunes que se logró frustrar 2 intentos de atentado contra el presidente Volodymyr Zelensky, uno de ellos en el 2024 en la sede de la presidencia, por lo que se detuvo a 2 coroneles ucranianos que trabajaban para los servicios rusos. Se supone que quienes protegen a las altas esferas del país al mismo tiempo preparaban un intento de asesinato contra Volodymyr Zelensky, ha contado Maliuk, quien ha detallado que el plan consistía en reclutar a otras personas para ejecutar al presidente durante un traslado a dependencias de la presidencia. Revelan 2 intentos de eliminar a Volodymyr Zelensky. Rusia reforzará su triada nuclear, anuncia Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a la OTAN de provocar una carrera armamentista en el mundo, al tiempo que anunció el reforzamiento de la triada nuclear con el bombarderos modernizados Tu-160M y misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars. Sabemos que en la cumbre de la OTAN se planea anunciar el inicio de un programa a gran escala para continuar incrementando el potencial de la alianza. Para su realización aumentarán los presupuestos militares de sus países miembros, dijo al intervenir durante un grupo de licenciados de escuelas y academias militares, acto transmitido en directo por la televisión rusa. Rusia reforzará su triada nuclear, anuncia Vladimir Putin. Ya son las 7:17, hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Elementos en activo de la Guardia Nacional podrán ser transferidos al Ejército con nueva ley. El dictamen para aprobar la nueva ley de la Guardia Nacional permitirá que sus elementos puedan ser transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se sumen a las filas del Ejército Mexicano o de la Fuerza Aérea por necesidades del servicio. La norma que se votará en la sesión de hoy, martes 24 de junio, también indica que la persona titular de la defensa podrá ordenar que cualquier elemento castrense sea transferido a la Guardia Nacional previa capacitación policial. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial porque se declare área natural protegida con carácter de área protección de flora y fauna. Elementos activos de la Guardia Nacional podrán ser transferidos al Ejército con nueva ley. Diputados rematan desaparición del Coneval, INEGI medirá pobreza. La Cámara de Diputados aprobó la reforma para establecer nuevas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI relativas a la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social. En el proceso legislativo se impuso la mayoría legislativa de Morena y aliados con fuertes críticas de los partidos de oposición. En lo general se obtuvo una votación de 353 a favor y 126 en contra. Diputados rematan desaparición del Coneval, INEGI medirá la pobreza. Fiscalía Capitalina investiga agresión a mando policíaco en la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya abrió una carpeta de investigación
por la agresión con armas de fuego en contra de un mando que viajaba en una patrulla de la Policía Auxiliar en la Alcaldía Cuauhtémoc, unidad que está asignada al mando principal de la PA en esta demarcación. A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que la patrulla agredida presentaba solo 2 impactos de bala y no 9 como se había mencionado en los primeros reportes. Fiscalía Capitalina investiga agresión a mando policiaco en la Alcaldía Cuauhtémoc. Buscadora denuncia que continúan desapariciones con participación de policías en Nayarit. Rosa María Jara Montes, líder del colectivo Por Nuestros Corazones de buscadores de personas desaparecidas en Nayarit, denunció que al menos 2 desapariciones forzadas recientes estarían vinculadas con elementos de la policía estatal. Yo los expuse en la mesa con el gobernador, el secretario de Seguridad quedó muy puntualmente de ver ese caso personalmente y hasta la fecha no se ha comunicado ni conmigo ni con la madre del joven, afirmó Jara Montes. Buscadora denuncia que continúan desapariciones con participación de policías estatales en Nayarit. Morena perfila discutir reforma contra franeleros en agosto. La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, anunció que la iniciativa para incrementar las sanciones contra los franeleros será discutida en las primeras semanas de agosto durante un periodo extraordinario de sesiones. La propuesta impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, busca reformar la ley de cultura cívica para establecer penas más severas contra quienes condicionen el estacionamiento en la vía pública, incluyendo arrestos inmobiliables de 36 horas y sanciones con agresiones, lesiones o extorsión. Morena perfila discutir reforma contra franeleros en agosto. Son las 7:21, nos vamos a corte. Bueno, cortamos transmisión acá por FM, pero seguimos acá en redes sociales. Buenos días, buenos días. Por acá tenemos un detallito. Estos apagones, la mera verdad, qué lata nos dan y cuánto daño causan, aquí el día de ayer en la noche nos dieron una friega, pero friega. Nos quemó una instalación eléctrica de aquí de la radio. Por eso en Tenoche no tuvimos radio, ni tampoco ayer durante toda la mañana, hasta que no arreglamos. Y son esos apagones que se va y llega rápido. Esos apagones instantáneos, cómo amuelan los aparatos. Tal pareciera como que la Comisión Federal de Electricidad tuviera contrato con las fábricas de producción de aparatos electrodomésticos, o no sé, porque canijo, cómo nos friegan los aparatos, esos apagones. En la parte de la Sierra de Cañadas, cada ratito se les está yendo la luz, hasta por días enteros, carajo. No, hombre, no estamos para nada bien en la Comisión Federal de Electricidad. La CFE no está brindando el servicio que de clase mundial
no es cierto, no es de clase mundial. No estamos al parejo de Dinamarca tampoco en la Comisión Federal de Electricidad. Eso sí, traen carros bien nuevecitos, camionetas bien nuevas, la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, tal vez también se necesite para que lleguen rápido al lugar de donde está la falla, o para darles seguimiento a toda la problemática. Pero en las otras cuestiones de proporcionar energía eléctrica sin tanta falla, estamos muy lejos de ser una empresa de clase mundial, muy lejos. Ahorita nos causó problemas, nos desprogramó completamente toda la programación de la radio, por eso nos retrasamos bastante en entrar al aire. Nos causa muchos problemas esos apagones. Hay molestia de la ciudadanía y más ahorita nosotros también. ¿Saben por qué? Porque también nos implicó un gasto extra por estos apagones de los últimos días. El apagón precisamente de antenoche, híjole, grave daño, pero bueno, vamos a... Tenemos bastantes problemas por los apagones, nos desprograma todo, se nos menea toda la programación, carajo. Ya estamos de regreso, son las 7:28. Vamos a continuar con más noticias. Todavía nos quedan 2 noticias nacionales, le doy continuidad. El PAN presenta impugnaciones contra elección judicial con miras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice,
Jorge Romero. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, informó que su partido presentó recursos de impugnación contra la elección judicial, a pesar de saber que serán desechados, con el objetivo de agotar las instancias nacionales y abrir el camino hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Romero explicó en entrevista con Aristegui en Vivo que el PAN considera que el actual proceso de reforma judicial va a ser perjudicial para este país. El PAN presenta impugnaciones contra elección judicial con miras a la Suprema Corte, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice Jorge Romero. Pareja franco-mexicana atrapada en Israel desmiente ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No recibimos apoyo para salir. Gerald Jamín Ibrahim, ciudadano francés, y su esposa Guadalupe, ciudadana mexicana, continúan atrapados en Tel Aviv, Israel, desde el pasado 13 de junio, cuando estalló el conflicto armado contra Irán. En entrevista para Aristegui en Vivo, Jamín Ibrahim desmintió las afirmaciones oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre la supuesta asistencia brindada a los connacionales en la zona. Nosotros estamos atrapados aquí en Tel Aviv desde el día 13, era nuestra fecha de regreso a París y a México, y los vuelos se cancelaron. Pareja franco-mexicana atrapada en Israel desmiente ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No recibimos apoyo para salir de Israel. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Entregan las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UAMEX. Además, a más de un mes de paro, la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México retomará actividades académicas y administrativas este martes. Así lo dio a conocer la Administración Central, tras concretarse la entrega pacífica de las instalaciones por parte de la Asamblea Estudiantil. El levantamiento se formalizó mediante la firma de un convenio en que la universidad se compromete a no ejercer sanciones legales, académicas ni administrativas contra quienes participaron en las protestas. Entregan las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UAMEX. Se desata balacera entre policías y presuntos ladrones de una casa en el Estado de México. Hay 2 detenidos. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México repelieron la agresión a tiros de 2 presuntos ladrones de una casa en el municipio de Capuluac. Los sospechosos fueron detenidos y enviados a la agencia del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. Quienes, dicho sea de paso, pertenecen a una célula criminal. Se desata balacera entre policías y presuntos ladrones de una casa en el Estado de México. Hay 2 detenidos. El próximo mes de julio regresan multas de tránsito en el estado, dice la Secretaría de Movilidad. El secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, anunció que a partir de julio regresarán las aplicaciones de multas de tránsito en todo el Estado de México. Va a ser polémico, pero lo platicaba con los alcaldes porque es increíble. Somos el único en México que no cobra multas, es decir, que si alguien se pasa un alto, no se le cobra una multa, dijo. En julio regresan multas de tránsito en el Estado de México, dice la Secretaría de Movilidad. Claudia Sheinbaum garantiza apoyos a damnificados en Naucalpan.
la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que habrá apoyos para las personas que resultaron afectadas tras el desbordamiento del Río Verde, que desciende de la presa de Los Cuartos en Naucalpan, Estado de México. En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria expuso que la Comisión Nacional del Agua, que encabeza Efraín Morales, revisa la red de drenajes en esa zona del Valle de México y se apoyará a los afectados. Sheinbaum garantiza apoyos a damnificados en Naucalpan. Lluvias por el huracán Eri ayudarán en recuperación del Cutzamala, confían autoridades del Estado de México. Autoridades confían que las lluvias de los últimos días por el huracán Eri y otros fenómenos hidrometeorológicos benefician los niveles de abastecimiento del Cutzamala, informó el secretario de Agua del Estado de México, Arnulfo Silva Adaya. Entrevistado, informó que este beneficio sería apreciable siempre y cuando las precipitaciones caigan en las cuencas y a su vez las mismas sean captadas en la región. Lluvias por huracán Eri ayudarán en recuperación del Cutzamala, confían autoridades del Estado de México. Ya son las 7:35. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. América va por fichaje en Toluca y quiere sí o sí a jugador de Turco Mohamed. América quiere robarle a un jugador a Toluca. Tras perder la final ante los Escarlatas, ahora el AVE desea a uno de los futbolistas clave para Antonio Mohamed. América desea arrebatarle a un jugador clave del campeonato a Toluca. Según información de César Luis Merlo, en Cuapa desean a Isaías Violante, el canterano de los Diablos de 21 años, que vislumbró en el Clausura 2025. América va por fichaje en Toluca y quiere sí o sí a jugador del Turco Mohamed. Los de Diego Simeone despiden del Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid se quedó corto de goles en sus triunfos 1-0 al Botafogo y eso lo deja fuera del Mundial de Clubes en la primera fase con 6 puntos. Al igual que los brasileños y el Paris Saint-Germain, los dirigidos por Diego Simeone quedaron terceros por la diferencia de goles en el grupo B. El Atlético se quedó con diferencia de -1 por 1 del Botafogo y 5 para el campeón de la Champions League. Los de Diego Simeone se despiden del Mundial de Clubes. Lionel Messi y Mascherano se complican y se medirán en octavos al Paris Saint-Germain. El Inter Miami estaba por cerrar una de las mejores noches de su historia hasta que, faltando un minuto para llegar a los 90, Palmeiras lo amargó arrancándole el triunfo y regresar a estar bajo el marcador 2-0 y sellar un empate bilateral de 2-2 en el Hard Rock Stadium. Lionel Messi y Mascherano se complican y se medirán en octavos de final al Paris Saint-Germain. Martín Anselmi, la Cruz Azuleada con humillante eliminación sin victorias en el Mundial de Clubes. El director técnico argentino, el ex de Cruz Azul, Martín Anselmi, firmó un fracaso más desde que llegó al Porto al ser eliminado y quedar en último lugar del Grupo A del Mundial de Clubes 2025, tras empatar 4-4 con el Al-Ahly de Egipto, que también quedó marginado a pesar del triunfo de este lunes en el MetLife Stadium
de East Rutherford en Nueva Jersey. Martín Anselmi, la Cruz Azulea, con humillante eliminación sin victorias en el Mundial de Clubes. Ya son las 7:39, hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores y grupos patrocinadores, y alrededor de las 8 de la mañana estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho. Ya no es Guarachando la Noticia, Crónica de Rancho. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos con el programa siguiente, que es ya Crónica de Rancho. Ya no vamos a estar guarachando las noticias para, pues, descansarnos un poquito de tanta tensión, de tanta presión. Ya saben que preferible es autocensurarnos a ponernos en riesgo. Espero su comprensión. En un ratito regresamos.